generalmente tiene un objetivo que cumplir. Por ejemplo, cuando ustedes tienen una marca o cuando tienen una campaña, van a tener que establecer mucha coherencia entre lo que comunican, tanto de manera escrita como de manera visual. Y todo esto va a ir, claro, en función de la causa y del espectador al que ustedes estén dirigidos. Recuerden que ustedes van a realizar una campaña para la resolución no violenta de conflictos en el marco de la cultura de paz. Entonces, bueno, vamos a hacer aquí como que un repaso rápido sobre algunos de los criterios para la elaboración de estas piezas, y esto lo que va a hacer es que ayudarlos a comunicar bien su causa de una manera acertada. Quiero que se queden mucho con esta palabra de ser coherente, porque es como el pilar para colocar estas imágenes en nuestras redes. O sea, no vamos a estar hablando sobre la libertad y vamos a colocar unas imágenes de una olla en la cocina, porque no tiene coherencia. Acá nos dice: escribir posts excelentes es más que palabras pegadizas, ganchos y llamativos, y llamados a la acción. Hubo un error ahí, perdón. Es una forma de arte y no debe tomarse a la ligera. Estas piezas de arte tienen dos rostros: redacción y estilo. Entonces decimos que estas piezas también pueden ser consideradas artes, y como pueden ser consideradas arte, también tienen algunos lineamientos para poderse realizar. Para transmitir sus ideas, ustedes bien pueden hacer uso de fotografías, pero también es necesario que hagan uso de otros recursos. Entre ellos vamos a hablar acá de los posts elaborados como tal, lo que en publicidad se llaman como artes gráficas o gráficas solamente. Estos también pueden contar con fotografías. Ustedes pueden colocar esta imagen acá de estos batidos que vemos y poner una frase arriba súper llamativa, pero lo que estamos hablando acá es que ustedes la están interviniendo de alguna manera. Entonces, bueno, vamos a ver algunos de estos criterios esenciales para la elaboración de cualquier pieza gráfica. Vamos a hablar en específico del color, de la línea, la escala, la forma, la alineación, el contraste y el espacio. Estos son criterios básicos de diseño gráfico. Vamos a hacer como una pasada por encima para que ustedes más o menos los entiendan. El primero acá es el color. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar alguna vez sobre psicología del color? Sí, bueno, hay muchas personas acá que dicen que sí. Los que lo han escuchado, y bueno, los que no también, entienden que esto se refiere a una serie como de emociones y de sentimientos que el color tiene la capacidad de transmitir. Por eso es que el color siempre va a jugar un papel fundamental, tanto en las fotografías como en estas piezas que se elaboran, que hacemos nosotros mismos. Porque el color tiene la capacidad como de sugestionarnos. Esto que vemos aquí, que de hecho me están mencionando acá, que dice un poco acerca del círculo cromático, es este que vemos acá. En este círculo cromático encontramos los colores primarios, el amarillo, el azul y el rojo, y vemos que entre cada uno de ellos se despliegan como una serie de tonalidades que son otros colores, que son los colores secundarios, etc. Así vamos a generar muchas combinaciones de color para nuestras piezas gráficas, para que sean más armónicas y para que sean mucho más llamativos. Tenemos que sí colores complementarios, que son los colores que se encuentran opuestos en el círculo, que es el amarillo y el violeta en este caso, o el azul y el naranja. También tenemos los colores análogos, que se conocen también como colores vecinos. Por ejemplo, el color análogo del naranja sería este rojo-naranja o el amarillo-naranja. Y los colores suplementarios, que son los colores que se encuentran junto a un color primario. Por ejemplo, acá en el azul tenemos el azul verdoso, el azul violeta. Esto es importante que lo entiendan, es por el hecho de que transmiten mucho a través del color con su campaña. Pasa mucho que el azul, el verde se ven como colores de aliento, que inspiran esperanza, que inspiran confianza. Entonces, son recursos que ustedes pueden utilizar para cuando vayan a elaborar las piezas. Acá hablamos un poco de la línea y, bueno, decimos siempre que todo comienza con una línea. Una línea, aunque sea muy simple, sea muy básica, y si es una rayita, siempre nos puede sugerir un estado de ánimo, de hecho, también. Por ejemplo, si ustedes ven en una composición algo que está hecho con puras líneas rectas y que tienen los vértices muy marcados, como en el ejemplo acá de que es como un cuadradito y le falta la parte de abajo,
Esto nos puede dar como una sensación de solidez, o si por lo menos ven algo que está hecho con líneas mucho más curvas, les parece que es algo más dinámico, que es algo más divertido. Acá leemos que dice que la línea no son solo separadores. La escala. La escala hay que tener muy claro que no se trata de lo mismo que el tamaño. Cuando hablamos de tamaño, siempre estamos refiriéndonos a medidas específicas. Por ejemplo, el tamaño de una hoja carta es una medida específica. ¿Cuánto miden ustedes? Eso es una medida específica. Cuando hablamos de escala, estamos hablando más bien como de una relación entre los elementos que estamos trabajando. En este caso, nos va a referir también a jerarquía visual. Nos va a permitir resaltar elementos importantes en nuestra pieza. Por ejemplo, si tenemos una frase que es muy relevante, que sentimos que es de impacto, debemos procurar hacer que ésta resalte respecto a los demás escritos de la pieza, pero sin que las otras tampoco se vean como opacadas y que no las leas porque la frase principal te tapó toda la pantalla. Yo no sé si ustedes se han topado en internet con una imagen que colocan, sobre todo en las páginas de diseño, si siguen alguna, y te dice como, primero lees esto, y es una frase que está puesta en todo el centro de la imagen, y está puesta en grande, y te dice, después vas a leer esto, y esa parte está escrita abajo como un poco más pequeña, y de último te dice, y de último vas a leer esto, y te das cuenta que de hecho el orden en el que te colocaron cada una de las frases fue el orden en el que las leíste. Bueno, ese es el trabajo de la escala, dirigir nuestro ojo hacia lo que realmente es importante y establecer como un orden. La forma, tenemos acá este ejemplo, la forma también influye mucho en lo que se transmite. Hay que tener en cuenta que tanto las formas que colocamos generan nuevas formas en nuestra composición. El ejemplo acá está claro de que seguramente ustedes lo han visto en algún momento, que siempre decimos que ves una persona, dos personas o ves una copa. Entonces, estamos hablando de la forma que está colocada en primer plano y de las formas que se forman después de colocar esta principal. Dice, cuando trabajes en un diseño, ten en cuenta las formas que has decidido incorporar como las que se crean naturalmente alrededor de esas otras. Bueno, lo de la forma también tiene una psicología y, por ejemplo, un círculo nos puede dar como sensación de unión. Si se dan cuenta, el logo de la Unión Europea tiene un círculo. Por ejemplo, un cuadrado nos puede dar también como una sensación de firmeza o de robustez, y un triángulo siempre nos va a inspirar como dinamismo. El otro aspecto acá es la alineación, que nos va a ayudar a generar equilibrio en una composición y por lo tanto nos va a dar una sensación de orden, algo que es muy importante para que podamos entender bien lo que queremos transmitir con esa pieza. Si ustedes no alinean los elementos, es muy posible que el espectador se pierda a lo largo de toda la información que ustedes van a colocar en esa imagen. Nos ayuda a entender muy bien las ideas que estamos transmitiendo. Y bueno, también se utiliza mucho cuando estamos hablando que sí de texto, saben, alineamos a la izquierda, alineamos a la derecha, pero también nos sirve con otros elementos. Ahí se piensa en la alineación como un eje invisible que atraviesa los elementos y los conecta visualmente. El contraste. El contraste lo que va a hacer es hacer que una pieza sea entendible. Si colocamos, como en el ejemplo que vemos acá, unas letras color blanco sobre un fondo muy claro, fácilmente lo primero que ustedes van a hacer es, no entiendo lo que dice ahí porque no se ve. Entonces, el contraste tiene mucho que ver con el color, sí, pero también se puede hacer con los tamaños. O sea, acá en este ejemplo también lo vemos, el contraste entre las letras grandes que resaltan y la parte de abajo. El contraste lo que va a hacer es que va a convertir nuestra pieza en un elemento mucho más interesante y obviamente también le va a dar legibilidad. El espacio, dice, al trabajar en un diseño, considera no solo los elementos que incorporas, como las imágenes y el texto, sino también cómo las ordenas y cómo se agrupan en una composición. El espacio nos va a ayudar a conseguir un orden en el diseño. Los espacios pueden generar aire en la composición. El aire es un espacio que no está siendo utilizado, pero que si utilizamos bien esta técnica del espacio, lo trabajamos de manera correcta, lo que vamos a hacer es que vamos a permitir que la pieza respire,
que en vez de que se vea como todo junto, como todo muy ñoñado, muy pegado, y que nos dé como la sensación de que está desordenado, vamos a generar como que un mejor orden visual. El espacio y la alineación, de hecho, son como grandes amigos. Tenemos el ejemplo acá de estas figuritas. Entonces, bueno, no solamente hablamos acá de la parte de imágenes, ustedes van a generar unas imágenes, sí, que llamen atención dentro de su campaña, pero también es importante la información escrita que ustedes quieran transmitir, las acciones a las que ustedes quieran hacer llamado. Entonces, como hemos estado comentando desde las clases anteriores, cada red social tiene su particularidad, algo que las hace resaltar y es algo que, se podría decir, las hace tener como su propio lenguaje. En Instagram, ya lo hemos repetido varias veces, el lenguaje principal es la imagen, es lo visual. En Facebook tenemos como más oportunidad de desarrollar las ideas. Y en Twitter, la clave es las ideas en frases cortas y concisas. Facebook nos dice por acá que importa mucho cómo será el escrito del mensaje. Se dice, define los pilares para que el contenido sea de calidad y de utilidad. Esto de los pilares lo estuvimos viendo cuando hablamos del plan estratégico comunicacional, que es muy importante saber comunicar contenido de valor para tus espectadores. Cuando ustedes armen su campaña, fíjense mucho en los focos de esta, en qué es importante hacerle saber a las personas a las que ustedes quieren que esto le llegue. En Instagram podemos utilizar emojis al redactar el caption y es recomendable utilizar hashtags. Los emojis, aunque a veces sentimos que, no sé, que pueden dar como una sensación de que algo es muy informal, si son bien utilizados, pueden ayudar mucho a la comunicación. Además que son como un descanso. El ser humano es un ser muy visual y cuando vemos muchas letras, a veces nos agobiamos. Entonces, aunque ustedes no lo crean, el uso de los emojis intercalados entre texto le van a hacer como que más amigable la lectura a su espectador. Y bueno, en Twitter, ya venimos hablando de esto también hace mucho rato, son frases precisas, enlaces acortados, contenido simple, valioso y utilizar hashtags realmente alineados a tu tema. Bueno, ¿sabían ustedes que nuestro cerebro procesa 60.000 veces más rápido una imagen que un texto? Es porque somos seres mucho más visuales. Sin embargo, no vamos a dejar de lado el aspecto de la redacción y del estilo acá en la elaboración de las piezas gráficas, porque bien, para cada red social, vamos acá, para cada red social tenemos que elaborar una imagen, bueno, menos en Twitter, que no es obligatorio, pero para hacer que nuestro contenido sea relevante, generalmente elaboramos una de estas piezas, pero no se trata solamente de eso, estaba lo que mencionábamos antes, que les dije que se quedaran con el tema de la coherencia, de que es muy importante que haya coherencia entre lo que vemos y entre lo que leemos, con lo que leemos, perdón. Entonces, vamos a hablar un poco acá de lo que es la redacción y el estilo. Debemos tener en cuenta que cada red social además nos permite una manera de transmitir diferente, es lo que venimos hablando, cuál es el fuerte y sobre todo cuál es el público de cada uno, saber cómo vamos a escribir en cada uno en función de las personas que nos vamos a encontrar allí, va a hacer que calemos mejor en nuestra audiencia y vamos a entender mejor qué elementos potenciar. Por ejemplo, si queremos impulsar la colaboración con alguna empresa del sector, ¿en qué red social creen ustedes que estaríamos? O sea, si queremos potenciar con alguna empresa, con alguna fundación, ONG, ¿en qué red social se meterían ustedes, por ejemplo? Los escucho por acá. Todos dicen Instagram, Facebook, Instagram. Ok, estamos entre Instagram y Facebook. Y está bien, no les voy a decir que pueden conseguir potenciarlo por ahí, pero siempre nos estamos olvidando del renegado LinkedIn. Acuérdense que allí tenemos muchas empresas, mucho sector de instituciones. Si queremos, por ejemplo, a ver otra pregunta, si queremos, por ejemplo, promocionar productos a través de su potencial visual, acá, ¿qué red social elegiría? Su potencial visual. Instagram, muy bien, porque el pilar de Instagram o lo que más resalta allí son las imágenes.